A ver, algunas patologías del abdomen. Esa es la característica de un corte abdominal. ¿Ya? Ahí tenemos la cámara gástrica, la salida del cordón, los 3 puntos de osificación, es muy importante. Parte del parénquima hepático se puede ver. En algunos libros nos dice podemos ver hasta 2 costillas en ocasiones. Ver las suprarrenales, no así los riñones, por si acaso, justamente ahí es donde se hace la circunferencia abdominal. Pero parte de la cavidad abdominal está el riñón, está la cámara gástrica, está la salida del cordón, está la vejiga, están las glándulas suprarrenales y los grandes vasos y la bifurcación de las ilíacas, que es importante ver para ver el circuito vascular. ¿Ya? En este corte, obviamente, nosotros tenemos que explorar algunas patologías. Uno puede ser de pared abdominal o pared abdominal anterior. Importante ver la presencia del estómago, hígado, porte y vesícula biliar. ¿Ya? Dentro de las alteraciones del abdomen tenemos las atresias digestivas, citis fetal y también tenemos la gastroquisis y el onfalocele, que son defectos de la pared. Claramente se puede ver, por ejemplo, ahí hay una ausencia, como les decía, de la cámara gástrica. Al ver una ausencia de la cámara gástrica, ustedes tienen que tomar en cuenta que la cámara gástrica sí o sí tiene que estar presente por el circuito de recirculación que tiene a partir de las 16 semanas ese efecto. Entonces es muy importante ver la cámara gástrica. En realidad siempre debería estar la cámara gástrica. Pero aún así, si en caso no vieran la cámara gástrica, es bueno hacer el efecto materno-fetal al momento de la evaluación. ¿Qué quiere decir? Yo a la mamá la mando a consumir líquido, simplemente. Y al momento de evaluarlo, a los 5 o 6 minutos puede venir, otra vez podemos hacer la característica de evaluación para ver si hay cámara gástrica. ¿Cuál es la necesidad de esto? La aplicación de que la mamá tiene conexión con el bebé. Si algún día ustedes tienen la oportunidad y el tiempo necesario para ver, por ejemplo, darle de comer a la mamá va tomando un chupete, va masticando un dulce y el bebé automáticamente también va haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, la dinámica es ver si ha llenado o no de la cámara gástrica. Entonces, dentro de ese dato, si no encuentra la cámara gástrica, el segundo paso es ver el circuito del líquido amniótico. Sí o sí hay que ver si no hay un polverame, ¿ok? Por la característica de ausencia de cámara gástrica. Si no hay cámara gástrica, no va a haber vejiga también, ¿no? Entonces, debería estar relacionado eso, el circuito. Dentro de otras patologías está, por ejemplo, lo que es la atresia duodenal, el famoso signo de la burbuja, que es importante en el proceso de la evaluación para ver si no hay patologías. La estrechez del duodeno obviamente va a producir este signo de doble burbuja por estrechamiento de este, ¿no? El signo de la doble burbuja se puede ver de esta manera también, con la atresia duodenal, ¿ya? O también podemos tener el defecto de la pared. En todo caso, hay que diferenciar bien qué tipo de defecto de pared es y cuál es el. Uno, identificar la pared abdominal es importante, ver el tipo de patología que estamos revisando, porque, ojo, por ejemplo, la gastroquisis es compatible con la vida del bebé todavía. Entonces se puede tener a ese bebé tranquilamente. En cambio, un falocele, difícil de darle solución y muchas veces claudica en el tema de la supervivencia fetal. ¿Por qué? Porque son diferentes. Uno de la gastroquisis fuera lo que es las asas intestinales, ¿ya? Sencillo, por apertura de la pared anterior del abdomen. Paralelo va a estar el cordón umbilical. Y eso lo podemos reconocer en la actualidad con los recursos tecnológicos que tenemos con el Doppler. ¿Ya? Es importante tomar en cuenta eso. Por ejemplo, vemos aquí la cavidad abdominal, los 3 puntos de osificación, corte a nivel de la cámara gástrica, la salida del cordón, y aquí podemos apreciar una imagen bien lobulada ecogénica adherida a la pared. ¿Conocen el coliflor, no? Ahí podemos darle ese título. Ahí puede ser un coliflor, digamos, ¿no? Una forma de coliflor ahí adherida a la pared, lobulada, ecogénica, y ¡pam! Ustedes le colocan el Doppler color, el box, y ahí van a poder apreciar, por ejemplo, la salida del cordón que sale por un lado.
¿ya? Ese es un dato preciso también para nosotros interpretar que esto es una gastrosquisis. Entonces la viabilidad de ese parto cesárea va a ser buena, ¿ya? Y la resolución tal vez de ese feto que está afuera de las asas intestinales también sea de carácter resolutivo. En cambio, así de esta manera la salida de las asas intestinales ahí a través del abdomen, paralelo hasta el cordoncito umbilical. En cambio, el onfalocele es diferente, ¿no? El onfalocele tiene hacia afuera la parte hepática, tiene amnios y peritoneo de la parte tanto orgánica como la parte extraperitoneal. Nosotros vamos a ver este componente con contenido. Y lo más inusual cuando uno coloca el Doppler, ya viene por medio de esta imagen, el cordón umbilical. Entonces, la protrusión y la ampliación de la apertura de la pared es mucho más amplia y con extravasación del hígado, que eso obviamente no va a haber de carácter resolutivo. Y probablemente venga con alguna otra patología más adicional. No se olvide que a través del cordón umbilical este feto se nutre, ya, se oxigena y puede haber complicaciones posteriores a nivel cardíaco especialmente. Y siempre hay que pensar en patologías cardíacas o alguna patología cromosómica de detalle que esté acompañando lo que es el onfalocele. Ojo, también hay que diferenciar, por ejemplo, el onfalocele nosotros después antes de las 11 semanas inclusive ya podemos estar viendo ese efecto de la debilidad de la pared. Si algún día presentan, digamos, o tal vez ustedes lo pueden llegar a confundir con la herniación fisiológica que se da en esa etapa, ¿ya? Que no tiene carácter resolutivo hasta las 12 semanas, más al contrario, tiene mayor protrusión porque los órganos internos también van creciendo. Así que el onfalocele nos diferencia también por la conexión que tiene con el cordón umbilical, ¿ya? Acá, por ejemplo, vemos una estructura totalmente ecogénica, ¿ya? Y vemos la parte de las asas intestinales, la membrana peritoneal igual. Nosotros colocamos el Doppler y vamos a ver la perfusión o la salida del cordón por el medio de esta actividad. Así de esta manera, muchas veces hasta las 24 semanas pueden claudicar este tipo de pacientes también. Ojo, no quiere decir que sean compatibles con la vida, ya que la perfusión de los órganos internos puede estar acompañada con cualquier otra patología. Pero es importante saber diferenciarla. Viene el recurso tecnológico que nos puede ayudar con el Doppler color, es sencillo, y uno puede dar un diagnóstico preciso. No se olviden de ese dato, ¿ok? Acá, similar al signo de la doble burbuja, podemos ver también atresia yeyunal. Es importante ver la colección y la secuencia que tiene cuando uno hace evaluación al mes siguiente, por ejemplo, una ecografía de control y crecimiento y desarrollo y vemos la misma imagen, estamos frente a una atresia. Y no solamente, cuando hay atresia también hay que ver la cantidad de líquido amniótico, no se olviden, ya que es una estrechez, un proceso de obstrucción que puede llegar a tener y puede haber obviamente problemas en la formación de líquido amniótico. La citis fetal corroborado con, por ejemplo, con la patología del primer trimestre, que es el hidroma quístico, presentan anasarca completamente el bebé, ya edematizado completamente, un hidrofetal, y posteriormente también puede haber líquido en cavidad abdominal, líquido en pericardio, entonces está inundado con la parte de asitis fetal. Y eso se puede evidenciar obviamente, ¿no?, por ecografía. Después tenemos todo lo que es patologías de lo que es el tracto genitourinario. Por ejemplo, tenemos la agenesia renal bilateral. Por lo general siempre ese es uno de los principales problemas. Quien hace por primera vez ecografía en la maestría nunca lo pilla los riñones, ¿ya? Especialmente si son 19 semanas, son bastante pequeñitos y hay que tener buen equipo, hay que tener una paciente adecuada porque hay veces que la paciente es muy gordita y no pueden ver adecuadamente. Y si usted no ve, no anota, así, ya, recuerden siempre bien eso. Pero ¿qué nos va a delatar si están o no están los dos riñones? Muy aparte del Doppler. Líquido amniótico, siempre, no se olviden, 16 semanas en adelante, bebé recicla allí su líquido, ¿ya? El circuito, ojo, después de las
14 semanas en adelante, el aumento del líquido amniótico también es considerable. ¿Ya? Riñones poliquísticos fetales, riñones poliquísticos también que están relacionados con el adulto, hidronefrosis, riñones multiquísticos, anomalías de vejiga. Esto generalmente es muy común, les cuento. ¿Ya? Es bastante común que hay que tomarlo en cuenta. Y tampoco meterle una psicosis a la paciente, sinceramente, porque el bebé puede tener una hidronefrosis, o si quieren ustedes también dilatación pélvica. ¿Ok? Dentro del cuadro podemos llegar a tener, y puede ser hasta bilateral, pero nosotros tenemos que hacer seguimiento. ¿Dónde nos vamos a dar cuenta que está el mayor problema? Si es que hay el líquido amniótico, otra vez. ¿Listo? Entonces, ahora, también puede ser por reflujo, sí. He visto que muchas veces el feto, por ejemplo, sin la vejiga. Y al momento de hacerle la ecografía, por ejemplo, vemos que tiene una dilatación. Esperamos un rato que pueda llegar a evacuar eso, porque se ve también con Doppler se ve cómo el bebé orina al momento de la evaluación, y la supuesta hidronefrosis es humana, bilateral. Entonces hay que tomar en cuenta si estos aspectos al momento de la evaluación. Pero hay hidronefrosis que puede ser patológica al momento, entonces uno tiene que medir el diámetro. Ahí lo voy a mostrar ahí. El diámetro es importante ver según la escuela, en este caso la Asociación Médica Española, por ejemplo, nos dice que la hidronefrosis puede contemplar un diámetro longitudinal mayor a 10 milímetros en el caso de la pelvis renal. ¿Ya? O sea, si nosotros medimos la pelvis renal dilatada mayor a 10 milímetros, es considerable para hacer seguimiento al paciente. O sea, una dilatación pélvica. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Después, por ejemplo, los riñones poliquísticos está asociado obviamente al papá o la mamá. ¿Ya? Tiene predominio femenino. ¿Qué quiere decir? Papá tiene riñón poliquístico. Hija probablemente con riñón poliquístico. ¿Listo? Entonces ahí primero el sexo y después esto. Entonces hay que tratar de evidenciar si hay esa relación. Eso no quiere decir, por ejemplo, que normalmente en tercer o cuarto grado pueda llegar a obtener un feto, un riñón poliquístico. Puede llegar a suceder eso. ¿Ya? Entonces vamos a ver esas características igual. Vean, por ejemplo, yo quisiera ver si hay riñones. Si no hay riñones, no va a haber contenido a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces, aquí yo estoy marcando, por ejemplo, con el box del Doppler, ya los vasos ilíacos, ya aquí no veo el contenido de la vejiga. Entonces, de hecho, que puedo remarcar si hay o no hay riñones ahí, ¿no? Eso es otro dato importante si es que yo no lograra ver los riñoncitos a las 19 semanas en este caso. Los riñones poliquísticos, generalmente el tamaño aplican 1/3 de la cavidad abdominal, son bastante grandes. ¿Y cómo yo lo voy a diferenciar? Su parénquima es totalmente heterogéneo, con múltiples imágenes circulares ahí, grandes, digamos, esos riñones. Van a diferenciar, van a ver enseguida. Ese, por ejemplo, es un riñón multiquístico, variabilidad de tamaño. No se encuentra la forma adecuada. Y eso es lo más común, ¿no? Bastantes casos de eso. Según la literatura, por ejemplo, de esos bebés, la subsistencia de esa persona adulta puede llegar a vivir hasta los 56 años. Pueden generalmente tener problemas renales a partir de esa edad si no se llegan a cuidar adecuadamente. La gran mayoría muere por insuficiencia renal. ¿Ya? Ojo, eso es solamente si no llega a cuidarse. ¿Qué quiere decir? Aplicarse obviamente algunas cuestiones que no dañen la parte renal. ¿Ya? Y como les digo, es predominantemente femenino, así que hay que tomar en cuenta. Les comento un caso así rapidito. Una vez me llegó una paciente así. Vino una paciente, llegó a la emergencia familiar de una colega y uno siempre le dice, no puede decirle no, digamos, a esa paciente.
Ya, la metieron, papá, le hicimos la ecografía. Tenía un abdomen en tabla, ya saben a qué me refiero, ¿no? A qué tipo de patología. Estaba más de una semana con el proceso durmiendo en casa, tenía una deshidratación severa y lo más importante, que tenía líquido libre por todos lados. Así, un líquido turbio. Se le hace la ecografía a la mujer. Ya, una mujer de 38 años con 2 hijos, joven, bastante joven, y la familiar me dice, mi hermana tiene riñones multiquísticos, doctor. Verifico, no había riñones multiquísticos, ojo, al momento de la evaluación. Perfecto, yo lo vi los riñones excelentemente, ¿ya? Y la paciente fue, la operaron, le hicieron su drenaje, estuvo casi un mes y medio, y luego después, casi de cerca de 2 meses, volvió a visitar el consultorio y me dijo, quiero que le haga otra ecografía de control. Perfecto. Ahí ya vimos riñón multiquístico bilateral. Estos riñones generalmente miden más de 12 centímetros. Pueden llegar a medir 14, 15 centímetros en su diámetro longitudinal. ¿Ya? Entonces, ahí se veía obviamente recién. ¿Cuál es la teoría que aplico? Porque tampoco la he leído en los libros que he podido extenderme. Ahí no hay el tema de la deshidratación. Estaba deshidratada esa mujer, totalmente, tanto tiempo sin ningún tipo de tratamiento quirúrgico. Ahí volvieron a su cauce, en otras palabras, lo que son los quistecitos, se llenaron de líquido otra vez. Esa es la hidronefrosis en los fetos. Fíjense, la columna es un corte a nivel paravertebral. Generalmente nosotros vemos la columna del bebé y a partir de ahí, paravertebralmente, tanto izquierdo como derecho, diferenciamos si es o no es un riñón derecho o izquierdo. Ahora, otra forma de diferenciar también, siempre, si es derecho o izquierdo, está la cámara gástrica aquí arriba. En este caso no hay. ¿Ya? Cámara gástrica, riñón izquierdo. Si no hay cámara, riñón derecho. Pero aquí quería mostrarle, por ejemplo, este es el riñoncito y esta es la hidronefrosis que se identifica, toda la pelvis dilatada, inclusive algunos cálices acá. Y nosotros tenemos que medir de acá, en forma diagonal, longitudinal. Y si esto mide más de 10 milímetros, estamos frente a una hidronefrosis. Hay que hacerle seguimiento hasta que nazca. Inclusive después que nace, igual hay que hacerle seguimiento. ¿Ya? El desarrollo obviamente se va a ir dando en el proceso, muchas veces claudican, o sea, se subsana el problema, e inclusive después de nacido podemos esperar hasta sus 2 años según los pediatras para ver el proceso si no hay algún problema. Si no hay variación del líquido amniótico, podemos estar tranquilos ahí en ese. Eso es lo que más hay que cuidar. ¿Listo? ¿Qué se imaginan cuando hay una dilatación en un feto? Perfecto. Estrechez de uréter. Doble sistema colector viable, puede ser. O tal vez ausencia de uréter. Hasta ahí llegó, digamos. Y obstrucción, ¿será que hay cálculo? No, difícil en feto. Pero muchas veces en neonatos se cepilla, ya por deshidratación más que todo, ¿no? Cuando están en neonatología mayormente. La vejiga, que es bastante grande, por ejemplo, abarca más de 2/3 de la cavidad abdominal, de hecho, y por ende tiene un problema de oligohidramio. ¿Listo? Hasta puede llegar a tener un anhidramio, que es un problema bastante mayúsculo, no hay reciclamiento del líquido amniótico, entonces, y si hay un oligohidramio o un anhidramio, va a haber malformaciones óseas. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta, inclusive debe haber alguna patología adicional. Hablando un poquito de lo que es la parte esquelética, por ejemplo, nosotros vemos dentro de la cabeza fetal, tórax, costilla, pelvis, huesos largos, podemos tener displasias óseas, osteogénesis imperfecta, condroplasia. Acá, por ejemplo, nosotros vemos un corte axial, vemos la angulación de las clavículas y el esternón visible, ahí están los hombros, la cabecita. Entonces en esa
esa viabilidad nosotros tenemos que ver algunas patologías. Por ejemplo, les puede suceder que pueden encontrar algún paciente con un fémur corto. Cuando nosotros estamos haciendo la evaluación ecográfica, todo está relacionado, se puede decir, diámetro biparietral, circunferencia craneal, circunferencia abdominal, está todo relacionado, pero llegan al fémur y tiene un fémur corto. ¿Ya? Esto no está relacionado con la edad de gestación. Puede ser que la genética sea a través de un enanismo, o sea, el papá sea un chiquitín, ese es un detalle. O puede ser que tenga una calasia también, perdón, ¿cómo se llama esto? Un retardo de crecimiento intrauterino. Ustedes tienen que diferenciar, para eso tienen otra opción, como es el cerebelo, para ver la edad gestacional real, o si no, tomar en cuenta la primera ecografía que se realizó para contabilizar y ver el crecimiento en ese sentido. Muchas veces los huesos largos son afectados en ese sentido. ¿Hasta qué semana sería la correcta relación del cerebro para la gestación? ¿Durante todo el embarazo o hasta qué semana? El cerebelo, usted lo puede contabilizar desde las 14 si quiere. Pero ¿hasta qué semana sería? Pues a todo el tiempo del embarazo. Todo el tiempo del embarazo. ¿Sabe por qué le digo? Bueno, en realidad hasta las 38 semanas, no es que... Hasta las 24 y 26 semanas. Las 24 y 26 semanas, 24 y 28 semanas es la edad ideal para encontrar retardo de crecimiento intrauterino. La relación, ¿no? Exacto. Muchas veces tenemos una circunferencia abdominal delgada, o sea, un bajo peso, el diámetro biparietal igual bastante pequeño, y igual el fémur, tenemos un feto chico, pero el cerebelo tenemos como 36 semanas y lo demás está como si tuviera 32 semanas. Entonces, a partir de las 28 semanas, 24 semanas en adelante, se hace esa relación del cerebro. Por eso es que también dentro del protocolo de la ecografía morfológica del segundo trimestre se toma en cuenta el cerebelo. Porque en el control de crecimiento y desarrollo solo medimos diámetro biparietal, circunferencia craneal, circunferencia abdominal, fémur. Y en ocasiones cualquier otro hueso que pueda desarrollar el hueso largo, húmero, tibia, peroneo, no, para medir. Pero si usted quiere, siempre es un buen apoyo, inclusive, mire, puede tomar en cuenta, digamos, en esos casos que tienen dólico cefálico, por ejemplo, igual el cerebelo va a estar con una edad gestacional aproximada a la que le corresponde, ¿ya? O puede tener, hay algunas variabilidades, por ejemplo, en algunos casos, como el defecto cromosómico del brazo del quinto cromosoma, por ejemplo, o el gato, o el maullido del gato, ese, por ejemplo, el crecimiento del cerebelo se estaciona más o menos a las 28 o 30 semanas y ya no empieza a crecer. ¿Pero es por qué? Porque tiene una microcefalia. Entonces ese tipo de patología no puede jugar mala pasada, digamos, en ese sentido, para hacer buena valoración. Ahora, ¿sabe por qué le digo que siempre hay que revisar este tipo de eventos? Porque cuando nosotros vemos a los neonatos, el neonatólogo dice, sus uñitas tiene su manito, la raya de la mano, tiene pelito, se fija lo corporal, tiene tanto de edad gestacional, ¿sí? Se hace un tamizaje. Cuando hacemos nosotros la ecografía transfrontal le decimos, tiene tantas semanas porque hemos medido el cerebro, y coincide generalmente. Porque ellos lo atienden, por ejemplo, y su historial de la gran mayoría de los pacientes, especialmente en el primer nivel, en sus historias siempre relatan y nunca ven ese problema. Por ejemplo, agarran, mide el primer ecografista 34 semanas, el segundo ecografista al mes siguiente 34 semanas, imagínense esa diferencia, ¿no? Cuando ya debería haber crecido. Y el tercer ecografista, porque es así, mide 34 semanas después de casi 2 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Ese bebé no ha crecido nada. Entonces imagínense después de 2 meses. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando ya está enterado. Porque el bebé obviamente ha provocado tal vez una amenaza de parto por una preeclampsia,
y obviamente ha venido con un problema de insuficiencia respiratoria y por eso llegan a neonatología esos bebés. Y es por un mal seguimiento. Y ahí recién se dan cuenta, pucha, lo atendieron mal en neonatos. Para eso, y algún día si es que llegan a alguien que quiere estudiar ginecología, tienen que especializarse en perinatología. Muy buenos, creo que en nuestro medio no se da, por si acaso, pero llegan algunos perinatólogos. Son los colegas que trabajan alto riesgo obstétrico. ¿Ya? Y el que trabaja alto riesgo obstétrico, inclusive puede hacer seguimiento al bebé después del parto, inclusive. Tiene esa capacidad para eso, así de marca su especialidad en ese sentido. ¿Listo? Otro dato importante, por ejemplo, siempre midiendo tibia peroné en el desglose, digamos, de la parte morfológica, corroborando la edad gestacional del fémur, corroborando la edad gestacional del fémur, también nosotros tenemos para medir el hueso largo del húmero. Hay veces hay diferenciación, como les digo. Entonces, se puede medir los huesos largos. En el equipo tenemos activado el software y tenemos las tablas diferenciables. En este caso nos muestra un pie Zampa, un corte longitudinal, viendo la cara plantar del bebé. Entonces, en ese corte que estamos realizando, que se ve la tibia y peroné, debería estar talón al revés y obviamente se identificaría solo el dedo gordo. En cambio, nos está mirando en la cara. ¿Ya? Es importante. Este tipo de patología lo vamos a ver en los que tienen apertura del tubo neural. ¿Okay? Vamos a